Llegamos al último tema de la unidad número 2, la función buscar B. Las funciones de búsqueda dentro de Excel nos van a permitir justamente dentro de planillas extensas hacer búsquedas de datos y obtener esos resultados. Hay que tener en cuenta que esta herramienta es una función, no es la herramienta de búsqueda que tenemos en Excel, que la podemos encontrar en la cinta de inicio, no es esta misma herramienta. Esta herramienta nos permite buscar información dentro de una planilla y poder ubicarnos en esa celda en particular. Lo que nosotros estamos haciendo acá es una función que en la celda en la que la escribamos nos encuentre un valor y nos lo devuelva en función de algún parámetro que sirva para la búsqueda. ¿Cómo trabaja esto? Lo vamos a ver con este pequeño ejemplo de agenda de contactos. Si yo en este caso quisiera buscar un número de teléfono de una persona en particular, debería tener algún dato de esa persona para poder saber su número de teléfono. Es decir, sabiendo su nombre y su apellido, yo puedo hacer la búsqueda del número de teléfono. Entonces, en esta pequeña planilla, no es muy extensa para que no se nos complique el ejercicio, pero podría ser una planilla, por ejemplo, con todos los números de la localidad de Cenillosa, de Plotier, o de Villa Langostura, de Chosmalal, podríamos tener entonces esta lista más completa, pero la búsqueda sería la misma. Sabiendo el apellido y el nombre de una persona, yo puedo ubicar su número de teléfono. Si fuera una agenda personal, en mi teléfono celular, por ejemplo, yo para saber un número de teléfono de alguien, lo busco por el nombre, por el apellido, por el apodo, y una vez que lo encuentro, busco su número de teléfono. Es decir, siempre para hacer una búsqueda, yo necesito tener algún dato que me permita encontrar a esa persona, hablando en términos generales de agenda de contactos, y poder después recuperar el dato que quiero saber. Si fuera, no sé, un comercio donde yo necesito saber el precio de un producto, tengo que saber el código de ese producto o el nombre de ese producto para poder después ubicar el precio. Es decir, siempre para poder buscar algún elemento, particularmente en las planillas de Excel, nosotros necesitamos saber algún dato que nos permita ubicar ese elemento, ese objeto, para después recuperar la información que querramos o que estemos necesitando. Entonces, en este caso, supongamos que yo quiero saber el número de teléfono de Toledo Mariana Andrea, lo que haría sería buscar en la columna de apellidos y nombres hasta encontrar, en este caso, a que encuentro a Toledo, y una vez que la encuentro, si yo quiero saber el número de teléfono, lo que hago es desplazarme en la columna de al lado y encuentro el número de teléfono. Es decir, yo sé que Toledo está en la columna de apellidos y nombres y que el número de teléfono, una vez que la encuentre, va a estar en la columna de justamente los teléfonos o celulares. En este caso, yendo a términos de Excel, yo estoy buscando en la columna B apellido y nombre, y una vez que lo encuentro me desplazo a la columna C dentro de la misma fila en la que encontré el nombre, en este caso la fila 7, para poder encontrar el dato que quiero saber. Esto que estoy haciendo acá manualmente es lo que hace la función buscar B. La función buscar B, buscar en vertical, por eso la B corta dentro del nombre de la función, lo que hace es buscar algún dato que le proporcionemos, se lo vamos a tener que dar nosotros, por ejemplo el apellido y el nombre, y una vez que lo encuentra, se desplaza a la columna donde se encuentra la información que queremos rescatar. Por supuesto, todo esto tiene que estar ya armado, tiene que estar preparada la planilla donde esté la información para que la función buscar B pueda hacer su trabajo. Para eso entonces lo que voy a hacer es, aquí tengo armado ya una pequeña sección dentro de mi planilla que es la de buscador de números de teléfono, y el objetivo es que escribiendo aquí un nombre y apellido, por supuesto dice el nombre y apellido completo, como los tengo aquí en esta planilla, una vez que yo escribo aquí algún nombre y apellido, automáticamente quiero obtener el número de teléfono. Cualquiera de estos nombres y apellidos que yo escriba en esta celda me debería poder encontrar el número de teléfono y devolvérmelo en esta celda en particular. Imagínense que si esto fuera una tabla con mucha más información, con 1000 datos por ejemplo, la idea sería de que sería muy útil tener acá un buscador para buscar ese nombre y que me devuelva el teléfono. Entonces, ¿cómo funciona esto? Igual buscar B y abro paréntesis.
Bien, la función buscar B tiene una serie de parámetros que son el valor buscado, la matriz buscar en o matriz de búsqueda, el indicador de columnas y un último valor denominado ordenado. ¿Qué implica cada uno de estos? Cada uno de estos son los elementos que nos van a permitir hacer la búsqueda. El valor buscado va a ser el valor que nos va a permitir buscar a nosotros el número de teléfono. El valor buscado no es el número de teléfono, el número de teléfono es el resultado de la función. Cuando la función actúe y trabaje con cada uno de estos parámetros, su objetivo es devolverme el número de teléfono. Pero el valor buscado no es justamente el número de teléfono, el valor buscado es aquel parámetro, aquel dato que yo conozco que me permite buscar el número de teléfono. Como el dato que yo conozco, que quiero, que voy a introducirle a la función para buscar, es el nombre y el apellido, tengo que indicar en qué celda voy a insertar ese dato. Entonces, en este caso, la celda en la que yo voy a escribir los nombres y apellidos para hacer la búsqueda del número de teléfono va a ser la celda F2. Es decir, yo en esa celda es donde voy a escribir nombre y apellido de la persona para buscar su número de teléfono. Entonces, el valor buscado sería en este caso nombre y apellido de la persona y la celda en donde lo voy a escribir. Punto y coma. Matriz buscar en o matriz de búsqueda. Cuando hablamos de una matriz estamos hablando de una tabla. Entonces, en este caso lo que me pregunta la función o lo que me requiere la función es en qué tabla va a tener que buscar la información. Y no solo la tabla, sino los datos o el rango que ocupa esa tabla. Para eso entonces lo que voy a hacer es determinar, voy a tomar el encabezado de mi tabla y voy a seleccionarla de esa manera. Y acá hay una cuestión muy particular. Si ustedes observan, yo lo que acabo de hacer es marcar la tabla, pero desde la columna apellido y nombre. No tomé la primera columna donde está el numeral, donde dice 1, 2, 3, donde está el orden, digamos, de estos contactos. ¿Por qué? Porque para que esta función trabaje de manera correcta, en su definición, que la pueden ver en el cuadernillo, se aclara que la matriz de búsqueda tiene que tener su primer columna como el valor para hacer la búsqueda del valor buscado. Parece un trabalenguas. Pero básicamente, la primera columna de la matriz que yo defina, en este caso de la tabla, tiene que coincidir con el valor buscado. Es decir, lo que va a hacer la función es lo que yo hacía manualmente. Va a buscar por la columna de apellido y nombre. Por lo tanto, esa tiene que ser la primera columna de la matriz de búsqueda. Sí o sí, tiene que ser en este caso la columna B. La extiendo a la C, ¿por qué? Porque yo lo que quiero después es obtener el número de teléfono. Por lo tanto, mi matriz de búsqueda va a ser desde la B y la C, es decir, contempla las columnas B y C, no así la A. Si yo tomara la A, trataría de buscar la función, el valor buscado, que sería el nombre y apellido, lo trataría de buscar en la columna A. Y en la columna A yo no tengo los nombres y apellidos, los tengo en la B. Por lo tanto, la matriz de búsqueda tiene que coincidir ese rango que yo defina, la primera columna tiene que corresponder con los valores que vamos a utilizar para la búsqueda. Una vez que determino eso, voy a definir el indicador de columnas. El indicador de columnas está también en relación a la matriz de búsqueda. Y lo que hace es indicar de esa matriz de búsqueda cuál es la columna donde va a estar el dato que yo quiero recuperar, es decir, que yo estoy buscando. En este caso, la columna, el indicador de columnas va a ser el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque mi rango, ¿sí?, que va de B2 a C9, es decir, mi matriz de búsqueda, tiene dos columnas. Y en este caso el indicador de columnas es un número. Está separado, no hay que tener en cuenta las letras de las planillas, de las columnas de la planilla, sino que se considera el rango en el que estoy trabajando y de ese rango yo indico siempre que la primera columna va a corresponder a los valores buscados y las siguientes se van a numerar, la segunda, la tercera, la cuarta, si tuviera más, siempre con números. Por lo tanto, como lo que yo quiero recuperar es el valor de los teléfonos, eso corresponde a la columna 2 de esa matriz de búsqueda que yo acabo de seleccionar. Por último, lo que yo tengo que hacer es indicar si quiero hacer una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta.
Esto está en función si los valores están ordenados previamente o no por alguno de sus campos. En este caso lo que voy a hacer y lo que les voy a recomendar siempre es escribir la palabra falso para que la función siempre haga la búsqueda exacta. Bien, entonces habiendo definido esos parámetros voy a apretar Enter y voy a obtener en este caso un mensaje de error. Bien, ese mensaje de error que acaba de salir es muy común, NA, significa en inglés no disponible, es decir que no encontró ningún dato. ¿Por qué no encontró ningún dato? Bueno, en principio porque no escribí ningún nombre yo en la celda F2, que es la que utilizo para la búsqueda. Entonces no encontró nada. Lo mismo sucedería si escribiera algún nombre que no esté en la lista. Supongamos que escribo mi nombre, Marcos Cortés. No me encuentra porque no estoy en esa lista. Cuando escribo algún nombre que corresponda a la lista, por ejemplo, Silva Luciano Francisco, la función va a encontrar, siempre y cuando esté escrito de la misma forma, no importa en este caso las mayúsculas o las minúsculas, lo que importa es que no haya espacios de más, por ejemplo. Si en este caso yo hubiera puesto Francisco y hubiera puesto un espacio, no lo encuentra, porque el espacio se considera un carácter más. Lo borro, lo escribo tal cual y me lo encuentra. Entonces lo que está haciendo la función, ¿qué es? La función está buscando este dato en la primera columna del rango que yo había determinado, que eran de B2 a C9. Lo debería haber cortado por aquí, ahí para que se vea mejor. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está buscando este dato de F2 y una vez que lo encuentra, que en este caso lo encuentra acá, se corre a la segunda columna porque dentro de este rango la columna 2 es la que tiene el valor numérico del número de teléfono. Por lo tanto, la función me está devolviendo este dato en particular, que es el que tengo acá y el que puedo observar como número de teléfono. Entonces, la función buscar B lo que va a hacer justamente es recorrer el rango, en este caso yo había terminado este rango, recorrer la primera columna con el dato que está buscando, el dato buscado, y una vez que lo encuentra, se desplaza siempre hacia la izquierda, hacia la derecha, que es parte de la definición de la función, la pueden ver nuevamente en el cuadernillo, les pido que en este caso presten atención a la definición, van a ver que la definición dice que busca un dato en la primera columna de la matriz de datos y se desplaza hacia la columna que nosotros indiquemos. Si por ejemplo tuviéramos una columna más que fuera la dirección de la persona, si yo tuviera acá dirección y tuviera aquí la dirección de las personas y lo que estuviera buscando fueran las direcciones, tranquilamente tendría que indicar una matriz de datos que tuviera 3 columnas y el dato de la dirección sería la columna número 3. De esa forma entonces yo podría obtener, además del número de teléfono, la dirección de la persona. De esta manera entonces es como la función buscar B se escribe y cómo nos permite buscar de información aplicando dentro de nuestra propia planilla un buscador muy personalizado, muy particular, que nos permita justamente esto de recuperar información, normalmente utilizado cuando tenemos planillas con muchos datos. En este caso particular, de nuevo, es un ejemplo para que se pueda visualizar, pero si yo tuviera 100, 200, 300 datos, sería muy práctico contar con esta herramienta. De esta manera entonces terminamos de trabajar con la función buscar B.